De nuevo con ustedes, 5 minutos de la resistencia, segunda parte, hoy martes 2 de febrero del 2021. Mis dos invitados, Jesús Enrique Morales y Manuel de la Cruz, dirigentes de la resistencia. Los dos están como yo aquí en España. Y por cierto, los dos son dirigentes del partido Vox de aquí de España, en la región de Valencia. Voy a hacer un comentario que espero que no incomode a mi invitado Jesús Enrique. Jesús ha sido concejal aquí en España, venezolano, español, y yo espero y casi que proyecto, Dios mediante, que pudiera ser el primer alcalde venezolano en España. Vamos seguramente a pasearnos un poquito, si no es imprudente conversarlo, Jesús, pero lo hago como un comentario para los venezolanos, que la mayoría son los que nos siguen a través de nuestro canal. Pero bueno, yo lo digo con toda franqueza porque aquí tenemos pues un perfil no solamente para la libertad de Venezuela, sino para el sostén y el fortalecimiento de la democracia de España. Y eso es muy importante, esa formación, esa ética y sobre todo la moral, la poliética, una palabra que por cierto muy poco la, la, la escuchamos en el léxico de nadie, la poliética. Y bueno, y Manuel de la Cruz, pues otro cuadro, otro venezolano formado y con ideas muy claras. Bueno, vamos a la segunda parte. Como lo había señalado en la primera parte, vamos a tratar de utilizar estos 30 minutos, Jesús y Manuel, para hablar sobre hacia dónde vamos, qué es la Unión de la Resistencia Ciudadana, qué perseguimos y cómo nos estamos organizando. Y vamos a hablar también particularmente de una reunión videoconferencia que sostuvimos anoche, ¿verdad? Donde se aprobó, y eso lo va a explicar mi invitado Manuel de la Cruz y Jesús Enrique, donde se aprobó realizar un evento el 12 de febrero, Día de la Juventud, aquí en España, y que esperamos que también se puedan realizar en Estados Unidos y en todos los países del mundo donde exista la resistencia venezolana. Empecemos entonces contigo, Jesús. ¿Qué le depara en el 2021 a la Unión de la Resistencia como tarea para el proceso libertario? Pues muy importante, Luis. Yo creo que tenemos dos brazos ya a nivel funcional que tenemos que simple y llanamente seguir estimulando y reforzando. Esos dos brazos, para quienes nos están escuchando, son importantes destacarlos. El primero, el elemento civil, el elemento del movimiento de ese venezolano de a pie, que sigue teniendo las dificultades, algunas dificultades que tenía en Venezuela, también viviendo en la diáspora y que añora desde un sentido emocional, desde un sentido interno, volver a su suelo, volver a su patria, tener una vida digna y de una vez por todas poder ser feliz, sin hablar en un sentido utópico. Eso es un brazo importante que nosotros desde el sentido de axiología política indudablemente tenemos que activar. Eso es lo primero. Y los números nos dan la razón incluso con las estadísticas falsas de la oposición cohabitadora. Eso por primera parte. Y luego el elemento que tiene la resistencia, que lo diferencia, Luis, también a otras plataformas, es el elemento de la defensa. Entendemos que ese verbo contener importante para darle frente, para ir a esa acción de choque con este cáncer que es el chavismo, con este tumor, para realmente extirparlo, es lo que nos hace diferentes, porque no solamente nos acompaña la razón, como comentó Manuel en el segmento anterior, nos acompaña la identidad, nos acompaña el amor por lo nuestro, por nuestra patria, sino que también entendemos la naturaleza del problema, que es lo principal para poder abordar cualquier problema. ¿Qué necesitamos? El diagnóstico. Y nosotros tenemos la certeza y tenemos la razón en el diagnóstico. Y yo creo que una vez nosotros, de forma efectiva también dentro de la diáspora, que yo creo que este tipo de eventos, como el que tú acabas de reseñar, van a ayudar mucho a eso, entendamos y le hagamos ver, perdón, a la gente la existencia de esos dos brazos que diferencian a la resistencia de cualquier otra plataforma. Esa unión, yo creo que allí haremos la diferencia y allí vamos a poder nosotros
abrir los espacios para que en Venezuela se produzca el cambio. Y también añadir, Luis, muy importante, hacerle ver a la comunidad internacional que nosotros no necesitamos de ningún concierto, nosotros no necesitamos de ninguna organización multilateral, porque nosotros no creemos en esas farsas y esos lobbies, porque de esas farsas y de esos lobbies multilaterales que tienen sus propias leyes para atornillar a sistemas como el cubano y como el venezolano, que permiten que dictadores como Fidel Castro se sienten o tengan palabra en la Asamblea General de Naciones Unidas, nosotros, al no creer en ese concierto, tenemos que tener la convicción de que igualmente, Luis, sin tener ese reconocimiento, que igualmente sin tener esa difusión en los medios del establishment, podemos generar el cambio en Venezuela porque entendemos que el movimiento y la ejecución es quirúrgica, es específica a lo que queremos hacer. Manuel, la gran tarea de la Unión de la Resistencia. La gran tarea es retomar precisamente los conceptos que hacen la Unión de la Resistencia. Lo principal es la unión. Sin unión no llegaremos a nada, pero la unión no debe confundirse con una especie de amalgama impuesta porque sí. La unión significa explotar al máximo todas las similitudes que tenemos entre nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que anhelamos en verdad la libertad de Venezuela, los que tenemos esta motivación casi metafísica, casi heroica, que pertenece realmente a otro tiempo, pero que realmente la vivimos cada día, que es el afán de ver a nuestra patria renacer, a nuestra patria verdaderamente libre, con un orden establecido, con libertad, con grandeza, ¿por qué no? Y la resistencia. Ahora, la resistencia hay que verlo desde una perspectiva más real. No solo resistencia dentro de un punto de vista romántico. ¿Qué significa resistencia? La resistencia, yo por lo menos me llamaba resistencia desde el 2012, cuando estaba en Venezuela, porque la resistencia es un elemento de origen militar, también político, que significa las fuerzas nacionales dedicadas a defenderse de las fuerzas de ocupación foráneas. Eso es una resistencia. ¿Qué ejemplo histórico podemos hablar de resistencia? Bueno, el ejemplo heroico de la resistencia finlandesa frente a las tropas soviéticas, que incluso siendo superados de 1 a 100, lograron derrotar al ejército rojo, todo por amor a la patria. También hay quienes murieron dándolo todo por la patria, como es el caso de la resistencia húngara o la resistencia checa y cada uno de estos países que les tocó sufrir las penurias del comunismo. Nosotros, si nos llamamos miembros de la resistencia venezolana, tenemos que demostrarlo en la acción. ¿Y cuál es nuestra acción? Tratar, justo como habíamos hablado, a la enfermedad como es. Jesús, se han congelado. No. Luis, yo te veo congelado, pero te escucho perfectamente. Yo perfectamente también. Que ha regresado. Quedaste un poco, te veas congelado, Manuel, para que continúes tu desarrollo. Se vea congelado un poco, pero no pasa nada. Fue muy rápido. Decías sobre la resistencia y la referencia histórica. Sí, entonces hubo en la historia de Occidente varios ejemplos de resistencia valerosa frente a regímenes totalitarios. Y nosotros, como miembros de la resistencia venezolana, estamos llamados por la historia a asumir ese peso moral de convertirnos en una unión que llame a todos los que quieran la libertad, pero para organizarse en resistencia. Nosotros somos civiles, sí, pero tenemos que organizarnos como un ejército sin espada y también hacer todo el trabajo posible para que aquellos que tienen las herramientas para derrocar a la tiranía lo puedan hacer. Y tenemos que tomar esto con disciplina. Unión de resistencia, pero para lograr esa unión de resistencia se necesita disciplina. Y hay unos elementos que me gustaría que tú tomaras a colación, Luis. Entre ellos, mi favorito es el honor, pero sí me gustaría que lo tocaras ahora mismo, que están realmente plasmados en este proyecto de la Unión de la Resistencia. Fíjate, si algo pudimos concluir en la primera parte con relación a estas dos, a una de las dos bandas, la banda criminal, es que efectivamente yo venía empleando un término que anoche en la conferencia de alguna manera me la hizo cambiar
un participante que precisamente es el que hoy he invitado, que es Jesús Enrique Morales. Yo vengo diciendo desde el 5 de enero que esa falsa oposición murió el 5 de enero. Pero sin embargo, Jesús Enrique tuvo una intervención que yo compartía hoy con dos dirigentes de la resistencia y me dijeron, Luis, yo creo que la opinión de Jesús es la correcta. Y yo le decía, sí, yo lo entendí de esa forma porque lo estuve reflexionando. Jesús anoche decía que la MUD está en terapia intensiva. Yo le he agregado ahora a tu concepto, Jesús, que está en terapia intensiva con un respirador artificial y que entonces se requiere, y esa debe ser la tarea de nosotros, de la mayoría de los venezolanos que nos autodenominamos resistencia, que debemos de proceder rápidamente a quitarle ese respirador artificial para entonces proceder a abrir el hueco más hondo que podamos y debemos entonces enterrar el primer enemigo que hemos tenido durante estos 22 años. Esa farsa oposición que sin lugar a duda es la horqueta que ha sostenido a ese régimen criminal. ¿Ustedes comparten ese cambio que yo he desarrollado? Te lo pregunto a ti, Manuel, a partir de la intervención de nuestro amigo Jesús Enrique. Bueno, la diferencia radica entre si a la MUD hay que enterrarla o hay que quitarle el respirador. Y es que la MUD todavía no ha muerto. Y nuestra responsabilidad es esa. Por eso reflexionado que tiene la razón imágenes. justamente sí. Jesús en su apreciación. Yo estaba totalmente equivocado. No ha muerto, y me decía este amigo, y no ha muerto porque tiene un recurso que es el que más nos hace falta a nosotros. Los millones y millones de dólares que se han robado de nosotros los venezolanos y que precisamente son los que necesitamos, este ejército libertario, para decidir entrar a Venezuela y liberarla. Desarróllalo, por favor, Manuel o Jesús. Sí, yo quisiese añadir únicamente, Luis, una cosa, sobre todo viéndolo desde cómo ha sido la actividad de estos ladrones, traficantes de esperanza, que a mí me encanta ese término, traficantes de esperanza, sobre todo en el tema del manejo de la diáspora. Hay que aprovechar, y eso yo lo extrapolo mucho y lo he comentado con Manuel, a la realidad española, y es algo que nos pasa a nosotros también en Vox. Hay que aprovechar que los otros partidos están acostumbrados a la pasividad, porque precisamente son establishment. Eso viene del verbo establecido, del verbo fijo, estático. Nosotros tenemos que ser antítesis a eso, Luis. Tenemos que ser activos. Tenemos que mostrarnos cuando ellos no están haciendo nada, porque es la época del COVID, porque es la época de las mascarillas, porque es la época de los grupos primero de 2, de 3, y luego vas a poder salir contigo mismo o con tu perrito y no te permitirán hacer más nada. Cuando ellos piensan que en ese escenario todo el mundo va a estar encriptado y ellos van a seguir en su posicionamiento donde nadie los va a confrontar, allí es que nosotros tenemos que hacer, como decían los alemanes, la Blitzkrieg, la guerra de sorpresa, el choque de sorpresa. Tenemos que tener ese factor que ellos no han ejecutado nunca porque cohabitan con el gobierno y que a nosotros nos acompaña ahora cuantitativamente con el desencanto del venezolano, tanto en el exterior como dentro de Venezuela. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerlo, aunque parezca una tontería y muchos nos digan, van a ir 2, 3 personas a una plaza a conmemorar a 2 jóvenes que murieron en una manifestación. Así la gente pueda ser capaz de criticar eso. El nosotros estar, Luis, tener acto de presencia y que se nos vea, allí ya le estamos haciendo oposición a López y a su combo. Bueno, Manuel, antes que tú participes, yo te voy a hacer un preámbulo, porque el médico terapista, los que mantienen a los que están en la UCI son los terapistas, ¿verdad? Son los, correcto. Son los terapistas. Los intensivistas. En este momento nosotros venimos denunciando desde más creo que desde noviembre hemos denunciado que esta MUD pues tiene detrás de ellos el terapista español que se llama Rodríguez Zapatero. Ese es el terapista. ¿De qué forma pudiéramos entonces nosotros iniciar para evitar que ese terapista saque a esa farsa oposición de esa terapia intensiva para que nos siga engañando? ¿Cómo podemos entonces, Manuel, proceder a quitarle ese respirador artificial? Y entonces se me está ocurriendo una frase y colocarle a toda la resistencia
venezolana de Venezuela y del exterior, que cada uno tomemos una pala y un pico para empezar a abrir ese hueco. ¿De qué forma crees tú, Manuel? Bueno, hay algo muy perverso en el argot médico que voy a traspolar aquí a la política y es que el coma no siempre es malo para el paciente. Muchas veces para salvar a un paciente se le induce el coma. Y hoy en día, con este exilio dorado que tiene Leopoldo López y la forma en que todos estos tránsfugas, sanguijuelas y ladrones están usando todo el dinero mal habido, yo creo que están descansando para prepararse algo más. Mientras nosotros estamos hablando, están configurando una nueva forma de mostrarse como oposición. Y esto es lo dañino. No lo podemos permitir, pero ¿cómo no lo vamos a permitir? No se trata simplemente de lanzar el dedo acusador y decir, ustedes son los cómplices. No. Nosotros no sé, necesitamos configurar como un auténtico ejército político completamente distinto, paralelo y que tenga su propia agenda, que da igual cuántos recursos tengan ellos. Nosotros tenemos algo que es infinitamente superior y es la verdad. Lo que necesitamos hacer es soltar la verdad, pero con la fuerza para mantenerla en nuestras gargantas y llevarla a cada uno de los escenarios. Necesitamos hacer eso a través de la movilización de toda la diáspora, porque a fin de cuentas, nos guste o no nos guste, quienes estamos afuera somos la voz de todos esos venezolanos que se encuentran en esa prisión gigantesca llamada Venezuela, porque eso es lo que es Venezuela hoy en día, una prisión y nada más. Me gustaría, sí, Luis, adelantar un poco de lo que vamos a hacer el 12F, que era Bueno, justo ya lo que habíamos comentado. justamente esa era la siguiente pregunta que iba a formular porque nos quedan apenas 14 minutos y me gustaría ocuparlos totalmente para esa pregunta. Anoche se produce una videoconferencia donde se seleccionaron 34 promotores venezolanos de la Unión de la Resistencia de España y allí se discutió una agenda que va a hacer o va a propiciar, pues, motorizar, acelerar esa necesaria unión de la cual tú hablaste hace rato, Manuel. Empecemos entonces compartiendo con nuestros usuarios qué va a pasar, cuál es el evento del 12 de febrero, qué persigue y qué otros planes hay para lograr esa unión de esos más de 400.000 venezolanos que se encuentran en la diáspora del Reino de España. Empecemos con Jesús y después contigo, Manuel. Bueno, Luis, yo creo que ante todo lo que buscamos con esta actividad es proyectar ante los venezolanos que se encuentran, en este caso en España puntualmente, pero en todo el extranjero, en todo el extranjero, en la diáspora, a la diáspora precisamente, que ese derramamiento de sangre de esos héroes, de esos jóvenes que dieron su vida por un ideal superior, como bien lo comentó Manuel anteriormente, que es la patria, que es la república y que es nuestra nación, nuestra bella nación Venezuela, que esa pérdida de sangre, que sus vidas no se perdieron en vano. Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que señalar y que queremos proyectar con esta actividad. Y posterior a eso, de una forma contundente, pero también sintética, simple, digerible, que eso yo creo que también es una nueva forma de hacer política. Es muy importante señalar eso. Sintética, sencilla y simple ante los ojos y ante los oídos de los que nos van a escuchar. ¿Qué nos diferencia a nosotros de la oposición falsaria y prostibularia? ¿Y qué nos diferencia a nosotros en cuanto a la estrategia también que tenemos para reconquistar a Venezuela con ese verbo que me encanta? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a poner el primer pie en el campo de batalla, en este caso la batalla cultural, dentro del brazo cívico de la resistencia, para luego poder darle marcha a los soldados del brazo de la defensa. Manuel, 12 de febrero, Día de la Juventud, y que va a simbolizar o va a darle continuidad a esta lucha libertaria de la resistencia. Háblanos también de la programación Sí, y sobre todo explícanos de qué forma eso va a contribuir para que logremos amalgamar esa unión de todos los venezolanos en España. bueno, la unión significa precisamente esto, llevar un único mensaje, pero que no significa la imposición de un único criterio. Y eso es lo magnífico de esta organización.
Nosotros, desde el nacionalismo, y hablo por lo menos de esta parte porque soy miembro de Renacer Nacional y del movimiento nacionalista, quisimos, y me perdonen que me emocione un poco en esto, rememorar un episodio que marcó nuestras vidas. Y digo marcó nuestras vidas porque personalmente estuve un 12 de febrero del 2014 cuando Basilda Acosta, frente a nosotros, perdió la vida. Le fue arrebatada la vida por los asesinos de la tiranía comunista. Entonces, esta fecha es histórica porque representa un ciclo sumamente llamativo dentro del punto de vista historiográfico. En Venezuela se celebra el 12 de febrero porque es el Día de la Juventud, cuando estudiantes y seminaristas al mando de José Félix Rivas lograron detener el avance de la Legión Infernal, de la barbarie que llevaba Boves. Y hoy en día, 2 siglos después, el chavismo encarna a Boves, encarna la barbarie. Y un 12 de febrero del 2014, la juventud patriótica, aguerrida, nacionalista, amante de la libertad, decidió derramar con su sangre este suelo fértil llamado Venezuela. ¿Qué queremos hacer? Lo principal, honor a quien honor merece. A todos aquellos que se atrevieron hay que recordarlos, porque deben formar del epistolario, de las fechas, de este nuevo argot político, de esta nueva historia que estamos forjando entre todos, que es la Venezuela contemporánea. Basilda Acosta y Robert Redman como mártires de la libertad, como héroes de Venezuela. Los vamos a rememorar en cada una de las plazas, allí donde hay una plaza en honor a la venezolanidad, como un busto de Bolívar o de algún prócer, o simplemente en las plazas relevantes dentro de todo este universo que es la diáspora venezolana. Vamos a estar allí presentes con 3 elementos. Primero, nuestro tricolor de 7 estrellas, que representa esa patria no solo de nosotros, la patria de nuestros padres, la patria de nuestros ancestros, y como lo recoge la tradición grecorromana, ¿qué es la patria? El sagrado suelo donde descansan nuestros ancestros. Segundo, la bandera de guerra a muerte. Recordemos que durante la gesta de independencia se decretó la guerra a muerte, pero ¿guerra a muerte a qué? Guerra a muerte por la libertad. Es decir, ese impulso combativo que nos lleva a sacrificarnos por una causa mayor, que es la que tuvieron Robert Redman y Basilda Acosta. Y por supuesto, el elemento sin el cual no podemos hacer esta lucha, que es la fe. Vamos a recordar esas almas, vamos a rezar, vamos a entonar nuestros cánticos de alegría. Y digo alegría porque estamos seguros que sus muertes no fueron en vano. Parafraseando a un gran amigo nuestro que es Vasco da Costa, diré que la sangre de estos patriotas es la semilla de los futuros patriotas, semejante a los mártires cristianos en los primeros tiempos de la iglesia. Así que la invitación es sencilla. Si usted se considera miembro de la resistencia venezolana, si quiere en verdad la reconquista de Venezuela, acompáñenos. Acompáñenos este 12 de febrero a la conmemoración de nuestros héroes, de nuestra juventud aguerrida, en cada busto de Bolívar, en cada plaza relevante de su pueblo, en cada rincón de toda la hispanidad. Da igual que usted viva en un pueblo olvidado, muy lejos, no importa. Lo que se necesita es demostrarle al mundo y sobre todo demostrarnos a nosotros mismos que este afán de lucha sigue inquebrantable y que en cada punto, en cada esquina donde hay un venezolano, recordaremos la historia y lucharemos para ganarla, porque el futuro nos pertenece y eso es lo que le teme el chavismo. Como diría por allí Tito Livio, vae victis, ay de los vencidos. Por eso es que ellos hacen lo que sea para que nosotros no prosigamos, porque saben que cuando venzamos viene la justicia. Está planteado también un manifiesto que va a recoger todo ese espíritu que tú has explicado con mucha claridad meridiana, Jesús. Háblanos un poco sobre ese manifiesto y también aprovechemos los 7 minutos que nos quedan para compartir con nuestros usuarios qué nos diferencia a la Unión de la Resistencia Ciudadana, a ese componente de cientos y de miles de grupos civiles y también militares y policiales que nos autodenominamos resistencia venezolana. Háblanos sobre qué nos diferencia de esa moribunda falsa oposición en la estrategia de lucha y de libertad para Venezuela. Jesús, y luego para ti, Manuel.
Sí, Luis, indudablemente yo creo que a través de herramientas, porque al final esto va a terminar siendo una herramienta dentro de esta actividad que vamos a hacer, el manifiesto va a buscar de una forma muy sintética, como te digo, y con un lenguaje que creemos que es importante que sea digerible ante la sociedad y también ante el pueblo español que nos escuche, denostar, proyectar de una forma directa qué nos diferencia a nosotros de toda la oferta política venezolana y de mucha también de la oferta política hispanoamericana. Lo primero, Luis, importante, a nosotros nos ata el amor metafísico por la patria, por nuestro suelo, por nuestros fundamentos, por nuestros valores y por el proyecto de vida de los venezolanos. Que los venezolanos de una vez por todas sean capaces de tomar sus propias decisiones y andar su propia senda hacia el futuro. Yo creo que eso ya hace superior a cualquier otra oferta política lo que nosotros podamos proyectar. Pero repito, al mismo tiempo, dentro de esa herramienta sintética que vamos a utilizar, que va a ser el manifiesto, vamos también a denostar nuestra diferencia a nivel del diagnóstico y la estrategia que queremos para solventar el problema de Venezuela. Nosotros entendemos desde un sentido sencillo que Venezuela necesita una intervención militar y humanitaria de carácter internacional, de origen centrípeto y de acción centrípeta, no centrífuga, centrípeta, de afuera adentro, para poder extirpar ese cáncer gigantesco que está haciéndonos metástasis a nuestra patria y a nuestra nación y a la sociedad. Posterior a eso necesitamos un saneamiento, Luis, importante, considerable de lo institucional en Venezuela, de las instituciones en Venezuela y también de todos los colaboradores que ha tenido esta narcotiranía a lo largo de los años, porque si no seguiremos con ese cáncer haciendo metástasis en otras partes de nuestro suelo, de nuestro cuerpo como nación, ¿vale? Y posterior a eso, Luis, lo más importante, perdonar a través de esa unión que utilizó Manuel, pero al mismo tiempo jamás, jamás ni nunca olvidar la barbarie ideológica y programática que representa el neomarxismo, el comunismo, el socialismo y todas las formas zurdas de existencia política. Manuel, ya nos quedan 4 minutos. Lo principal que nos puede diferenciar de cualquier otro grupo o intento de unificar a la resistencia es sencillo, la coherencia. Somos coherentes en el sentido de que muchos de los que estamos aquí pertenecimos no solo de pensamiento, sino de obra a la resistencia real, a la resistencia tangible. Muchos de los nacionalistas radicales que a veces nos critican justo por eso, fuimos los que estábamos en el 2014 y en el 2017 ondeando la bandera de la libertad y enfrentándonos con piedras en las manos contra los esbirros de la tiranía. También están aquí todos aquellos que nos ayudaron, que estuvieron detrás, que tienen también una gran trayectoria política defendiendo la verdad acerca de la naturaleza criminal de estas dos bandas o de esta banda única, según se le vea, que sigue destruyendo a Venezuela. Así que si debo apelar a un elemento diferenciador, es ese, que hemos sido coherentes desde nuestra perspectiva como personas o como grupos y que precisamente como somos tan semejantes, como tenemos esa meta tan hermosa y pristina que es el renacer de Venezuela, decidimos unirnos, decidimos luchar codo a codo, semejante a una falange de hoplitas, semejante a una legión de romanos, rumbo a la verdadera libertad, que es la reconquista de Venezuela, cueste lo que cueste y se haga como se tenga que hacer. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Todo aquel que quiera la reconquista de Venezuela es bienvenido a la unión de la resistencia. Bueno, Manuel, el tiempo ya se nos agotó, pero yo quiero entonces, pues, a seguir acuñando la frase y después de escucharte esta última intervención, pues me vibra muy adentro esa frase que el 2021 es el año de la resistencia y de la libertad de Venezuela. Yo creo que eso deberíamos de empezar a colocarlo pues en el ideario, ¿no? Y en la memoria y en el sentimiento de la mayoría, o para no decir de todos los venezolanos. Para finalizar, 30 minutos, segundos, Jesús, para un mensaje de esperanza para todos, Sí, todos esos sí. que bien sufren, por supuesto. Un mensaje rápidamente para despedirnos, Jesús,
y luego Manuel. Muy importante, Luis, y lo quiero señalar para terminar mi intervención y agradecerle a los dos por esta oportunidad de conversar, de intercambiar, que yo creo que siempre es nutritivo. 3 valores crísticos fundamentales. Honor, pero para poder aplicar ese honor, lealtad y respeto para con la unión que quiere trabajar por el cambio en Venezuela. Si nosotros tenemos la capacidad de cohesionar y de accionar esos 3 valores profundamente cristianos en esta lucha, creo que nosotros venceremos porque, como comentó Manuel, nos acompaña la verdad. Manuel, la despedida. La despedida es tratar de invitar a todos los venezolanos a que mantengan encendido la llama de una virtud olvidada y antiquísima llamada patriotismo. Con patriotismo lograremos vencer a estas rémoras, lograremos vencer a la tiranía y lograremos la reconquista de Venezuela. Bueno, queridos y apreciados usuarios, ustedes sacan conclusiones. Para mí ha sido un honor haber tenido pues a estos grandes pero brillantes venezolanos, jóvenes venezolanos, hombres de la resistencia. Yo espero pues que todos sus análisis, sus frases nos permitan motivar y que nos motivemos para unirnos en resistencia y para que este año, Dios mediante, podamos libertar a nuestro país, Venezuela. Gracias, Jesús Enríquez Morales, y gracias, Manuel de la Cruz, por haber aceptado esta invitación. Será hasta la próxima. Gracias a ti, Luis.